Imaginemos el escenario de un paciente de trauma muy grave, que requiere múltiples intervenciones por parte del equipo de atención prehospitalaria para intentar resucitarlo y que de esta forma resiste el transporte al hospital, o al menos eso es lo que se espera. Los pacientes agudos graves dentro de la carga asistencial a la que responde una unidad de ambulancia estándar representan en realidad una porción muy pequeña de las llamadas a las que atendemos o a las que somos despachados. Y en ese contexto podríamos denominar a ese grupo de pacientes de alta agudeza, pero de baja frecuencia. No enfrentarnos de forma periódica a cuadros de alta agudeza hace que gran parte de las habilidades clínicas con las que contamos para resucitar a un paciente grave, como el manejo de la vía aérea, la toma de decisiones, la comunicación, en realidad con el pasar del tiempo de no repetirlas, tiendan a deteriorarse. Eso en realidad lo hemos vivido todos y lo sabemos. Solo hace falta compararnos los primeros días después de haber llegado de unas largas vacaciones, cuando nos enfrentamos con un paciente de alta agudeza y que encima de eso sea un paciente pediátrico. Eso, junto con la falta de entrenamiento en trabajo en equipo, pone a los pacientes de alta agudeza en una situación de muchísimo riesgo. Los errores humanos se han identificado como la principal causa en la mayoría de eventos adversos dentro del ámbito prehospitalario, cuando lo comparamos con el entorno hospitalario. Los profesionales de atención prehospitalaria no siempre tienen roles bien establecidos, además de que las condiciones obligan a cambios constantes entre ser un líder y ser un miembro del equipo. No hay comunicación adecuada o no nos han entrenado para una comunicación y que ésta permita que se consigan las metas que se plantean en este paciente. Además, no tenemos protocolos aterrizados a la práctica prehospitalaria de la actualidad y que no han sido actualizados. También tenemos un ambiente que hemos mencionado varias veces que es muy dinámico y muy cambiante. Además de todas estas circunstancias, el hecho de tener limitaciones diagnósticas y simplemente contar con nuestros sentidos para enfrentar a los pacientes, evaluarlos y a través de esta evaluación, como lo es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, un ambiente con muchísimo ruido, puede generar que los diagnósticos que nosotros establezcamos como presuntivos para empezar a tratar el paciente tengan muchas limitaciones y puedan hacer que nos equivoquemos. Otra situación importante es que nos interrelacionamos con otros profesionales de la salud e instituciones que tienen culturas y formas de mirar a la atención prehospitalaria con otra perspectiva totalmente distinta a la nuestra. Es por esto que los pacientes de alta agudeza, pero de baja frecuencia, terminan siendo para el servicio de ambulancias un foco dentro de su búsqueda de calidad y seguridad al paciente. Otro contexto dentro del que existe mucho riesgo de error es el proceso de entrega de los cuidados del paciente. En este entorno en el que se describe hasta el 60% de los errores médicos, sobre todo por la falta de comunicación durante la entrega, el mayor riesgo de la falta de comunicación ocurre sobre todo cuando se entrega a un paciente de alta agudeza, o en otras palabras a un paciente muy grave. Y si el problema de comunicación le sumamos el sesgo de urgencia del tiempo, esa sensación que tenemos de apurarnos y de sacrificar algunas cosas en cuanto a la seguridad del paciente, que se denomina sesgo porque es un error en el pensamiento, genera que un paciente en estas condiciones de gravedad esté expuesto al error. Además de lo anterior, no tenemos un modelo mental compartido tanto del equipo de atención prehospitalaria como del departamento de emergencias para generar una comprensión de las diferentes tareas o de los diferentes roles del equipo. La probabilidad de que no se entregue la información necesaria y que esto impacte en la seguridad del paciente es bastante alta. Los aspectos culturales de la organización pueden contribuir a todo esto, como la falta de comprensión del rol del paramédico y las limitaciones diagnósticas y terapéuticas en la calle. En algunas ocasiones, de hecho, es posible que no se proporcione información importantísima al receptor del paciente, ya que el remitente o el paramédico que está entregando al paciente desconoce la importancia de esa información. Es por eso que la comunicación es un factor muy importante que debe repercutir en la seguridad del paciente y por aquello que se han introducido hasta listas de verificación que se basan en evidencia sobre qué información es relevante y qué debe mencionarse en la entrega del paciente. El acrónimo IMLS
TAMPO le puede dar estructura a la entrega del paciente, a la vez de que prioriza la información y la clasifica para dar una estructura, de tal forma que no se pierdan las cosas importantes sobre el paciente. Si se escanea ese código QR que tiene en la pantalla, pueden acceder a una propuesta de protocolo de implantación de este acrónimo al servicio de ambulancias. Tómese su tiempo y revise cada uno de los aspectos de este acrónimo y qué es lo que busca. Aquí tenemos un ejemplo de la entrega del paciente usando el acrónimo IMLS TAMPO. Partimos con la I de identificación y vamos a ir pasando por cada una de las letras del acrónimo, haciendo un ejemplo de cómo entregar a un paciente para que la información relevante no se quede rezagada. Cuando entramos a la sala de emergencias, la forma en la que aplicaríamos el acrónimo sería la siguiente. El nombre del paciente es Andrés Navarro, tiene 50 años. El paciente es conductor de una motocicleta que sufre un impacto frontal a alta velocidad contra un camión. No usa casco. Los testigos informan de pérdida de conciencia desde que ocurrió el accidente hasta que arribó nuestra ambulancia. Se encuentra el paciente recostado sobre la calzada, que responde solo a estímulos dolorosos, con la vía aérea llena de sangre. Su piel estaba sudorosa y fría, su pulso radial rápido pero filiforme, un hematoma a nivel frontal que al palparlo no se siente deprimido ni crepita. Pérdida de varias piezas dentales, epistaxis de ambas fosas nasales, la tráquea en la línea media, el tórax simétrico, con evidencia de contusión en el bitórax anterior derecho, que se encuentra polipneico, con algo de esfuerzo respiratorio del mismo lado. El murmullo suena algo disminuido. El hemitórax izquierdo está normal, el abdomen está blando, está depresible, la pelvis está estable, presenta una fractura de fémur derecho en la diáfisis, con compromiso vascular distal. Sospechamos un trauma cráneoencefálico y trauma de tórax, aparte de la fractura en su fémur. Sus signos vitales iniciales fueron 150, su tensión arterial, su frecuencia cardíaca se ha mantenido en 125, la frecuencia respiratoria de 23, la temperatura de 37 grados centígrados, la saturación inicial fue de 89% con aire ambiente, la escala de coma de Glasgow dio un total de 9, la respuesta ocular fue de 2, la respuesta verbal de 3 y la motora de 4. Dentro de las intervenciones que hemos realizado, no toleró cánula orofaringia. Hemos introducido 2 cánulas nasofaríngeas, succión continua de la vía aérea por presencia de sangre, intravenosa número 18 en fosa antecubital izquierda, ondansetron 4 miligramos, paracetamol 1 gramo, 50 microgramos de fentanilo, oxígeno a 15 litros por minuto con máscara con reservorio, 1 gramo de ácido tranexámico, 500 mililitros de lactato de Ringer. Aparte, reducimos la fractura del fémur con la férula de tracción y estabilizamos la pelvis con el cinturón pélvico. Sus signos vitales luego de la intervención fueron una tensión arterial de 110/70, la cardíaca bajó a 115, la respiratoria de 20, la temperatura de 37, saturación 96 pero a 15 litros por minuto. La escala de coma de Glasgow se ha mantenido con el mismo puntaje inicial. Las alergias del paciente no se conocen datos porque no había ningún familiar que nos informara de aquello y el paciente en su condición no podía informarnos. Tampoco conocemos de medicamentos que esté tomando en este momento, tampoco tenemos antecedentes médicos. Una cuestión importante es que el aliento del paciente es aparente al alcohol.